Sencillito. Imagínense un campo de fútbol. Más o menos. Imagínense. ¿Qué pasó? Pero no se va a ver lo que está dibujando. No se va a ver. Ajá. Imagínense que uno tiene el mejor sistema de riego. Con una bomba enorme aquí. Y otro no tenga un buen sistema de riego. Imagínense que haya un flujo constante en cuanto al riego. En este caso agua, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esta grama? Verdecita, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esta grama con un flujo más o menos? Seca. No está seca, está también verde. Crece igual que la Verde, pero no tan verde, digamos verde, y este va a estar verde. Sí. Verdecito. Flujo, verde flujo. ¿Verdad? Ok. Imagínense que al cabo de unos 10 años se tapó esta tubería. ¿Cómo va a estar esta grama? Verde. Pero un verde menos. Imagínense que luego se va destruyendo. ¿Cómo va a estar esta grama? Un poquito menos de verde, amarilla, digamos, ¿verdad? Vamos a este ejemplo. La grama muy verde. Y de repente, este sistema de riego está para un lado derecho, un lado izquierdo. Supónganse que se obstruyó el lado izquierdo. ¿Qué le va a ocurrir a este lado del campo? Que está verdecito. Se va poniendo amarillo. Se va poniendo verde negativo, amarillo, pero en el mismo tiempo que este o en menos tiempo. En menos tiempo, ¿verdad? Porque se obstruyó. Más o menos, cuestión de día, se pone amarillo seco. Y después se muere la grama. No crece nada. Entonces no hay agua, no hay flujo. ¿Cierto? El que mantiene el flujo sigue estando verdecito. Este ejemplo lo vamos a llevar a la acción del corazón. ¿Cómo está el corazón de ustedes? Y el mío también. ¿Cómo puede estar el corazón de una persona mayor que sufre procesos de aterosclerosis, que ha sufrido procesos de aterosclerosis, que hay obstrucción de esas arterias? ¿Cómo va a estar? Como este terreno, ¿verdad? Este es el ejemplo de nosotros, este es el ejemplo de una persona mayor, hacia donde nosotros vamos, más adelante. Este es el ejemplo de una persona que se infarta. Se obstruyó uno de los sistemas arteriales y produjo isquemia. Ese cambio de coloración que ocurre a nivel de la grama es el proceso de isquemia que ocurre a nivel del músculo cardíaco. Y cuando ocurre la isquemia, producto del infarto, de la obstrucción de la arteria, ¿qué le pasa a las fibras que están aquí? A las fibras que se contraen. Dejan de ser efectivas en la contracción. Liberan ciertas sustancias, entre esas sustancias que liberan la troponina.
La troponina es capaz de ser detectada en sangre. A las 6 horas de que un individuo tenga un dolor en el pecho y usted le pide una troponina, al igual que unas enzimas llamadas CK total o CKMB, ustedes pueden determinar fácilmente si hubo un daño cardíaco o no. Si la troponina está positiva, se debe a que hubo daño de las fibras cardíacas, que se liberó esa proteína que fue detectada en sangre. Bien, hubo el infarto, se detectó, se liberó la troponina, cayó al torrente sanguíneo y fue detectada. ¿Qué le pasa a esas fibras? Pierden su efectividad contráctil, comienzan a moverse menos, comienza a haber lo que se llama hipoquinesia. Hipoquinesia. O en castellano, kinesia. Puede progresar y pasa a disquinesia. O puede haber asinesia. Y muere. Ese segmento cardíaco muere. ¿Cuántos segmentos hay en el corazón? En el corazón, 17. Cada uno de estos segmentos va a ser irrigado por un sistema de riego, en este caso de las arterias coronarias. Y a cada segmento le va a llegar sangre. Si se obstruye uno de los segmentos, si se obstruye uno de los trayectos de estas arterias, se va a ver alterado ese segmento en cuanto a su irrigación. ¿Qué va a ocurrir? Una isquemia. ¿Qué va a ocurrir? Un infarto. Una necrosis del músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el músculo cardíaco es un tejido fundamentalmente aerobio. ¿Qué significa eso? Que necesita del aporte de oxígeno para poder contraerse. El aporte de oxígeno debe ser óptimo. Es uno de los pocos tejidos a nivel del organismo que extrae prácticamente el 96% del contenido de oxígeno de la sangre. Apenas queda un 4% en reserva. La irrigación se va a dar gracias a que existe una circulación arterial coronaria. Tenemos dos sistemas, un sistema derecho y un sistema izquierdo. El sistema izquierdo se va a dividir en dos, en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja, donde la circunfleja nos va a dar ramas marginales y la arteria descendente anterior nos va a dar ramas septales y ramas diagonales. Cada una de estas va a irrigar a un segmento de esos 17 que tiene el corazón. Una imagen para que se acuerden de la anatomía de las arterias coronarias. ¿Y por qué se llaman coronarias? ¿Quién me dice? Usted que tiene cara inteligente. Porque dan un recorrido en corona. Coronan el músculo cardíaco. Aquí lo tienen. Tienen una derecha que va a dar irrigación, más adelante veremos a qué segmento, y una izquierda que se subdivide en descendente anterior y circunfleja. La arteria descendente anterior se encuentra en el surco interventricular e irriga a la cara anterior del ventrículo izquierdo, al septum interventricular y al músculo papilar anterior. La circunfleja se encuentra igual en el surco aurículo-ventricular del lado izquierdo e irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. En 45% de los casos nos da una rama que va al nodo sinusal. En 10% de los casos termina siendo una arteria dominante, siempre y cuando dé origen a la descendente posterior. Si la circunfleja da origen a la descendente posterior, es la dominante.
La coronaria derecha se localiza en el surco auriculoventricular derecho. 90% de las veces dominante irriga la cara posterior al ventrículo derecho. En un 55% de las veces da una rama a nodo sinusal y también da una rama a nodo atrioventricular en más del 90% de las veces. Bien, ustedes vieron que cada una de esas arterias da un segmento. ¿Para qué les sirve conocer los segmentos? Bueno, porque ustedes en la primera clase aprendieron, entre comillas, a hacer electro. Entonces ustedes hacen un electro y ustedes ven dónde está la alteración electrocardiográfica. Y si la alteración electrocardiográfica está en la derivación de D2, D3 y ABF, ¿qué cara se ve implicada en ese proceso? La cara D2, D3 y ABF. ¿Hacia dónde miran D2, D3 y ABF? A la diafragmática. La diafragmática o la inferior. Entonces, ¿qué cara cardíaca se ve afectada? La inferior, ¿cierto? ¿Qué arteria coronaria le da sangre a la cara inferior? La coronaria derecha. Cara posterior, inferior, la coronaria derecha. Entonces a ustedes les llega un infarto, que son médicos recién graduados, están en la flor de los jicoteos, hacen el electro en un individuo que tiene un dolor torácico y ven un supradesnivel o un infradesnivel a nivel del ST, a nivel de cara inferior, D2, D3 y ABF. Ustedes deciden dar las primeras medidas de soporte, le dan 300 miligramos de aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, le dan una atenolol, una estatina, etcétera, lo que tengan allí. Para ese evento, claro. No le van a dar agua bendita. Que algunas veces cura. Y ustedes refieren. Me permito referirle paciente de 62 años, masculino, fumador, sedentario, con dolor torácico hace 3 horas, le hago electro, tiene supradesnivel en cara inferior, representados por D2, D3 y ABF, por lo que se refiere a la unidad de hemodinamia del excelentísimo hospital universitario Ruiz y Páez, sugiriendo la apertura de la arteria coronaria derecha. Joder, un residente de cardiología que les reciba esa referencia, se quita el sombrero delante de ustedes. Pero ustedes le dijeron toda la verdad. A través de un simple electro, ustedes determinaron que tiene un infarto y determinaron cuál es la arteria que está, cuál es la arteria culpable. Ese término lo van a escuchar luego. Arteria culpable del evento. Bueno, muy sencillo, llegó a la hemodinamia, le metemos un catéter, vemos dónde está, aspiramos el trombo o sencillamente dilatamos a través de un balón, le ponemos una mallita. Se salvó el carajo. Y ustedes como médicos salvaron a ese paciente. ¿Cómo? Solamente sabiendo esto. Fíjense que ahorita estando en 5º semestre pueden salvarle la vida a un paciente. Las arterias coronarias tienen una porción endocárdica y una porción epicárdica. En la epicárdica da ramas que van directas al músculo cardíaco, que son vasos intramurales que originan los diferentes capilares y que por supuesto a través de ello hay un adecuado aporte de nutrientes y de oxígeno. La circulación venosa, bueno, y ustedes saben que las venas recogen todo el desecho, nobles las venas. La circulación venosa recoge esa sangre a través de ¿qué? De la conexión de los capilares ¿con qué? Con las vénulas. ¿No vieron la clase de microcirculación con el profesor Polanco? Bueno, quedaron machetísimos con esa clase. Se drena a seno coronario, es una clase muy importante porque Polanco hace 6 preguntas de esa clase. ¿Ok? Y ese sistema venoso, ¿a dónde drena? ¿Va a la cava? No. ¿Va al hígado? No. Drena dentro del mismo corazón. ¿A través de qué? Del seno coronario,
de las venas cardíacas anteriores y las venas de Tevesio. ¿Dónde están ubicadas las venas de Tevesio? Que son 6. ¿Ah? Claro, no son 6. Rean el ventrículo izquierdo. Características de la circulación coronaria. Toda circulación tiene unas características especiales, sobre todo la coronaria. Se establece a través de medidas que ya se han hecho que el flujo coronario va de 60 a 90 mililitros por 100 gramos de tejido. Es decir, que cada gramo está irrigado entre 0,6 y 0,9 mililitros de sangre. Se va a incrementar con el ejercicio y hay factores que son muy determinantes en estos casos, como la presión de perfusión de esa arteria, la contracción del músculo cardíaco y por supuesto del tono vascular de esa coronaria. La presión de perfusión va a estar determinada por la presión arterial diastólica. No, ya lo voy a hacer. ¿Para qué conmigo no puede? A mí, ¿verdad? Determinada por la presión arterial diastólica, ¿dónde? En la raíz de la aorta. Paremos un momento acá. ¿Cuándo se nutren las coronarias? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Ustedes me han escuchado muchas veces a esas personas mayores: ay, mija, si se te baja mucho la presión te puede dar un infarto. ¿Lo han escuchado? Doctor, es que yo le tengo miedo a la baja. ¿A la baja de qué? A la presión baja. Claro, ¿de dónde viene el miedo? A presiones bajas, la perfusión del músculo cardíaco tiende a estar un poco comprometida. Y el riesgo aumenta en aquellos casos donde hay obstrucción. Pero en los casos nuestros no, hay muchos de ustedes que pueden tener 80, 40 ahorita y perfunde perfectamente su músculo cardíaco. En la clase de presión arterial vamos a ver un término que es presión arterial media. Y 60 milímetros de mercurio es el número mágico. ¿Qué es un número mágico? El número salvador. Mientras ustedes tengan una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio, esas coronarias se están perfundiendo. Ahora bien, la presión efectiva de perfusión coronaria no es más que el gradiente de presión entre las arterias coronarias y la presión arterial diastólica de la aurícula derecha, sobre todo a nivel del seno coronario o del ventrículo izquierdo a nivel de las venas de Tevesio. Otro factor que tenemos que conocer, que es la contracción miocárdica, donde establecemos que la circulación coronaria va a disminuye al máximo durante la sístole y es más significativo en el ventrículo izquierdo. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un paciente que ha sido hipertenso o que tiene un problema valvular y que el ventrículo izquierdo necesita ejercer mayor presión para poder sacar la sangre a través del sistema valvular de la aorta, ¿qué le pasa a ese músculo? Que tiene que vencer una resistencia mayor. ¿Ah? Se hipertrofia. Acuérdense de esto, cuando ustedes hacen ejercicio y levantan las mancuernas, o levantan pesas, o levantan algún objeto pesado, ¿qué hacen con su músculo? Están venciendo una resistencia y hacen que el músculo se hipertrofie, ¿verdad? Como respuesta a ese ejercicio. Lo mismo ocurre a nivel del músculo cardíaco. ¿Qué pasa si el músculo cardíaco se hipertrofia? ¿Qué pasa con el riego? Necesita que se supla mayor cantidad de sangre. ¿Para qué? Para nutrir esa masa muscular que aumenta, ¿cierto? Entonces, si durante la sístole se contrae, imagínense una presión arterial sistólica elevada. ¿Cómo va a ser esa contracción? Mucho mayor.
quiere decir que puede haber un daño a esas cifras cardíacas, lo cual traduzco que pacientes con cifras de presión arterial incrementada tienen mayor riesgo de presentar un evento isquémico cardíaco que aquellos que tienen cifras de presión arterial normales, ¿correcto? ¿Cierto? A mayor presión, mayor músculo que se ha desarrollado, mayor necesidad de irrigación, pero a su vez mayor resistencia para irrigar el resto de los tejidos, porque en ese momento que ocurre la contracción ocurre a presiones altas. Existen también situaciones donde hay compresión extrínseca y siempre se va a producir en la sístole. Muchas veces parte de las coronarias hacen un trayecto intramural, una epicárdica que va descendiendo a través del surco interventricular. Acuérdense que el surco interventricular es la masa de tejido que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. La ausencia de la arteria descendente anterior dice que no tienes surco interventricular, es decir, que no se desarrolló y terminas teniendo una patología que se llama ventrículo único. Ahora bien, supónganse que esa arteria que corre por fuera, cuando es epicárdica, va por fuera de ese músculo cardíaco, se meta dentro del músculo y vuelva a salir, haga un puente intramiocardio. Condiciones normales, la arteria descendente anterior. Aquí está el músculo cardíaco, está el corazón, como a ustedes les gusta. Supónganse que parte del trayecto lo haga así. Ese paciente es más propenso a tener un evento isquémico de esa porción del corazón más que el otro que tenga un trayecto por fuera, ¿sí o no? Sí. Y es el típico que hace un infarto, que eleva las enzimas cardíacas y que cuando se libera esa contracción el flujo retorna. Y dice, cónchale, pero no dejó huella, pero si hubo un infarto, electrocardiográficamente, elevó las enzimas y le haces un eco y esta pared se mueve como nunca. Bueno, tú comienzas a sospechar que ahí hubo un puente intramiocardial. Y esto es una condición fisiológica, se ve en muchísimos corazones. En conclusión, podemos decir que durante la diástole el flujo coronario es máximo. El drenaje venoso, lo contrario a la circulación arterial, es máximo en sístole y va, por supuesto, si es máximo en sístole, disminuye durante la diástole. El tono vascular coronario va a depender de varios factores metabólicos, neurológicos, miógenos o miogénicos, y por supuesto de la integridad del endotelio. Acuérdense ustedes que el endotelio cada día cobra mayor importancia, pues ahí suceden múltiples reacciones bioquímicas. Hay la producción de algo muy importante que es el óxido nítrico, que es el vasodilatador por excelencia del organismo. Un endotelio dañado no produce la suficiente cantidad de óxido nítrico, por lo tanto la capacidad de vasodilatación que tiene ese endotelio es menor, cae abruptamente. Por supuesto se van a producir variaciones regionales del flujo coronario, donde nosotros establecemos que el flujo subendocárdico es mucho mayor que el epicárdico en una relación de 1,25 a 1. Es más susceptible de isquemia en condiciones, por supuesto, patológicas, y es el primer sitio que por excelencia aparece la isquemia. Uno de los conceptos que ustedes tienen que manejar es reserva coronaria. Y la reserva coronaria no es más que la diferencia que existe entre el flujo coronario dado en un estado en reposo y el flujo máximo que se obtiene mediante la adición de sustancias vasodilatadoras o estimulación cardíaca o ante el ejercicio físico.
Entonces, es esa relación entre el flujo que pueden tener ustedes en reposo y un flujo aumentado ante un ejercicio físico. Les pongo este ejemplo. Supónganse que yo a ella le diga, chama, hazme el favor, corre al estacionamiento y búscame un marcador. Y ella dice, me voy a ganar medio punto y sale espingada de aquí. Llegó al estacionamiento, cogió el marcador y se regresa. ¿Cómo se va a regresar? ¿Qué pasó ahí? Hubo una descarga adrenérgica. ¿Qué produce la descarga adrenérgica? ¿A qué pertenece esa descarga adrenérgica? ¿A qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. ¿Qué produce el simpático? Un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué le aumentó la frecuencia cardíaca? ¿Con qué necesidad le aumentó? ¿Por qué? ¿Para cumplir qué cosa? Para suplir un mayor gasto cardíaco ante un esfuerzo físico que esa niña hizo para ir a buscar ese marcador, ¿cierto? Y regresó aquí cansada pero sin dolor. ¿Por qué? Porque tenía una reserva coronaria suficiente que contribuyó a ese esfuerzo físico, lo pudo realizar. Supónganse ustedes que está aquí un señor mayor perteneciente a la parte de obreros de la universidad y que siempre nosotros lo tenemos disponible para que, oye, hazme el favor, búscame tal cosa. Él está ahí en la puerta. Y yo le digo, viejito, gánate 20 bonos, corre para abajo y búscame un marcador y sube. Señor de 65 años, no jodas, se espinga y se macheta para allá abajo. ¿Qué puede ocurrir? El señor es fumador, en su vida ha hecho ejercicio, fuma 20 a 40 cigarrillos al día, come cochino todos los fines de semana, cachapita con mantequilla bien sabrosa y quesito en mano. Le gusta la parte grasa del cochino y le chorrea la babita. Todos los días lo ven en esos sitios todos los fines de semana lo ven en esos sitios donde hay esa venta de cachapa y cochino frito. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, y ahora aquí en la ciudad adentro, bueno, también hay, no hace falta que te vayas a esconder allá, ¿ves? Tranquilo. ¿Qué le pasa al viejito? Bueno, hay una descarga adrenérgica, lo mismo, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es el aumento de la frecuencia cardíaca? Un factor consumidor de oxígeno. Y si es un factor consumidor de oxígeno, ¿qué quiere decir? Que a ese gramo de hemoglobina que normalmente transporta 1,36 a 1,34 mililitros de oxígeno, le saque todo. Pero encima es anémico. Tiene 10 de hemoglobina. Y salió esmachetado. Tuvo la descarga adrenérgica, le subió la frecuencia cardíaca, aumentó el consumo miocárdico de oxígeno, tiene obstrucciones de las arterias coronarias. ¿Y qué pasó? No se ha muerto, caray, no más. Puede hacer una isquemia porque es que se fue obstruyendo poco a poco. ¿Se acuerdan del grafiquito de acá arriba? De la arteria del chorrito. Bien. Ajá. ¿Qué le pasó a ese terreno? En cuestiones de minutos, por exigencia del músculo cardíaco, no tuvo un aporte adecuado de nutrientes, de sangre, y produjo una isquemia. Agarra el marcador y sube. Ya no sube con la velocidad con la que bajó. Y llega aquí. Y me da el marcador. Y yo le doy 20 bolas. Y él me dice, ay, no me dan 40 que me cayó. Pero sí, se merece 40. Entonces, ¿qué pasó con ese individuo? Muy sencillo, la reserva coronaria
no fue suficiente para suplir, ¿qué cosa? Esa demanda de oxígeno. Entonces ya ustedes entienden que la frecuencia cardíaca es un factor consumidor de oxígeno, un aumento de la musculatura del corazón es un factor de consumidor de oxígeno, por lo tanto necesita mayor aporte. Y eso se traduce, ¿cómo ustedes saben que un músculo cardíaco está más grueso? ¿A través de qué cosa? Rapidito que está a la mano de ustedes. ¿Ah? Del electro. ¿Por qué? Porque ondas altas en el electro te pueden traducir un aumento de la masa del músculo cardíaco. ¿Verdad? A través de un eco, porque ustedes miden a ese músculo cardíaco. Y hay unas medidas ya desarrolladas que tú dices, por encima de esa medida hay una hipertrofia y por debajo hay una normalidad. Ahora bien, esa reserva coronaria va a permitir aumentar el flujo de 5 a 6 veces durante ese ejercicio o durante esa demanda máxima de oxígeno, porque también puede ocurrir sin hacer ejercicio. Es la típica persona que se le dispara una taquicardia ante un susto, tiene una taquicardia, llega a 200 pero tiene una buena reserva y puede suplir esa demanda de oxígeno, esa necesidad de oxígeno, a diferencia de una taquicardia en el mismo individuo de 65 años fumador y con dislipidemia, colesterol y triglicéridos super elevados. ¿Dónde hay mayor probabilidad que haya daño? En el individuo mayor, ¿cierto? Ok. Para que esto ocurra debe haber una vasodilatación arterial, quiere decir que hay unos mediadores que permiten que las arterias coronarias se dilaten un poco más, y cuando hay una dilatación, ¿qué pasa a nivel de la resistencia? La resistencia cae, y cuando cae la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? El flujo aumenta. Muy bien, así son los exámenes. ¿Ok? Esas son las preguntas, ya van 3 dichas ahora. Extracción de oxígeno por el miocardio. Lo tienen en las grabaciones. Extracción de oxígeno por el miocardio. El trabajo del músculo cardíaco es extraer el oxígeno que va en la circulación sanguínea. En condiciones basales ya es alta, hablamos de un 96%. Siempre va a existir una diferencia arterio-venosa en cuanto al suministro de oxígeno, y ante la mayor necesidad de aporte de oxígeno se va a incrementar el flujo arterial. Para todo hay una regulación, ¿cierto? Hay una regulación de la circulación coronaria y va a depender de diferentes factores. Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos que hay un sistema de autorregulación. Ese sistema de autorregulación va a tener un componente metabólico del cual va a depender. Dentro de los factores extrínsecos tenemos una regulación dada por el sistema nervioso autónomo, por la presencia de catecolamina circulante y por supuesto de la indemnidad del endotelio vascular, quien es el mejor productor de óxido nítrico. En cuanto al factor intrínseco o autorregulación, nosotros tenemos que viene determinado por el consumo miocárdico de oxígeno. A mayor consumo miocárdico de oxígeno, mayor es la demanda de la extracción de oxígeno a través del sistema arterial, y eso va a hacer que se vuelquen desde el punto metabólico a la sangre sustancias, se produzcan adenosina, lactato, piruvato, que aumente el CO2 y disminuya el oxígeno por su extracción. La autorregulación también va a depender mucho de la temperatura, y por supuesto el consumo miocárdico de oxígeno está directamente relacionado con la temperatura. ¿Por qué ustedes creen que cuando uno está operando, o cuando los cirujanos cardiovasculares están operando a corazón, tórax abierto, corazón abierto, como lo quieran llamar, y están colocando sus puentes, disminuyen la temperatura de ese corazón?
usan sustancias cardioplégicas. ¿Para qué? Para disminuir ¿qué cosa? El consumo miocárdico de oxígeno. ¿Qué es lo primero que ustedes actúan ante un paciente con un infarto? Disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Cómo pueden disminuir el consumo miocárdico de oxígeno a esta altura? ¿Disminuyendo qué cosa? Temperatura. No lo pueden hacer directamente porque tienen que abrir y echarle agua fría ahí. No. Tengan cuidado. No. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden controlar para disminuir el consumo miocárdico de oxígeno? Disminuir la frecuencia cardíaca. Muy bien. Si la frecuencia cardíaca es uno de los principales componentes de consumo miocárdico de oxígeno, entonces lo primero que ustedes tienen que disminuir es frecuencia cardíaca. Entonces, en un paciente infartado, ¿qué es lo primero que van a hacer? Disminuir el consumo miocárdico de oxígeno a través de ¿qué? ¿De ponerle hielo ahí? No, eso no es válido. A través de la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo otro que van a disminuir? Que les exige consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ah? La presión arterial. Entonces, manejando esos dos factores, ustedes ya le están haciendo un bien a ese músculo cardíaco. Encima, si el paciente tiene un compromiso respiratorio, ¿a qué proceden ustedes? A liberar esa vía respiratoria, a hacer un suministro externo de oxígeno. ¿Y ustedes qué están haciendo? Mejorando el consumo o el aporte, en este caso, de oxígeno para que ese consumo pueda ser suficientemente respaldado. Factores consumidores de oxígeno. Tienen la tensión del pared, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Lo que hemos hablado, frecuencia cardíaca, presión arterial. La tensión de pared va a depender mucho de qué cosa. De la tensión de pared. ¿A qué se debe la tensión de pared? ¿Quién produce la tensión de pared intracardíaca? La presión, ¿no? ¿Qué líquido? La sangre. Sangre. Hace que aumente, el volumen diastólico final hace que aumente la tensión de pared. Va a depender también directamente de la presión y el radio, ¿de qué cosa? De la cavidad cardíaca. Entonces, ¿dónde hay mayor tensión de pared? ¿En un músculo hipertrofiado o en un músculo normal? En un músculo hipertrofiado. Muy bien. ¿Dónde hay mayor consumo de oxígeno? En condiciones de hipertensión, en estenosis aórtica, en cardiomegalia. Corazón grande. Frecuencia cardíaca, mayor frecuencia cardíaca, mayor es el consumo y la contractilidad va a depender de qué cosa. De la indemnidad de las fibras cardíacas, que mientras mayor es la contracción que se produce, mayor va a ser el consumo de oxígeno. Existen unos factores menores. Existen controles extrínsecos. Entre ellos tenemos el factor neural, donde va a depender de la inervación tanto simpática como parasimpática que ocurre a nivel del músculo cardíaco, la estimulación de los diferentes receptores, en este caso alfa 1 y 2, de acciones de la noradrenalina, que es un vasoconstrictor por excelencia, o de la acetilcolina, que es un vasodilatador por excelencia. La acción de las diferentes catecolaminas que produce la adrenalina, vasoconstricción. ¿Dónde actúa? Receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Qué otros componentes tenemos allí? Los que están mencionados. ¿Qué buscamos nosotros en el gasto cardíaco? En el gasto coronario, que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si el equilibrio está presente, lo más seguro es que tengamos ausencia de daño a nivel del músculo cardíaco. ¿Ok?
Muy bien. Este punto, en cuanto a alteraciones mecánicas. ¿Qué ocurre con las alteraciones mecánicas? Para que se produzca una alteración mecánica, tiene que haber un compromiso en la irrigación de ese músculo cardíaco y, por supuesto, un compromiso de las fibras musculares de ese músculo, ¿cierto? Cuando hay un compromiso de la fibra, ¿qué se va a ver alterado? ¿Qué es lo primero que se va a ver alterado a nivel cardíaco? La contractibilidad, que es una propiedad fundamental del músculo cardíaco. Cuando hay esa alteración de la contractibilidad, hay trastornos que ocurren a nivel de la función diastólica de ese ventrículo. Es el primer trastorno que ocurre y que a través de un ecocardiograma es fácil de medir. Luego ocurre una disminución de la relajación. Por supuesto, eso va a hacer que la presión diastólica aumente. Una vez alterada la función diastólica, se compromete la función sistólica, y una vez comprometida la función sistólica, definitivamente disminuye la contractilidad, y los términos que empleamos al principio de la clase como hipoquinesia, que es disminución del movimiento, disquinesia, una alteración asincrónica del movimiento, y una aquinesia, que es una ausencia del movimiento, ocurra a nivel del músculo cardíaco. Ok.